seguir hacia perfección. Por eso no descansaré hasta que Cristo sea en mí. Esas virtudes desplegar desde fe, amor fraterna, piedra de corona, allí descenderá. Este es un nuevo Efesio, un tiempo de reclamar. Josué, quiero mi monte y mi posición en Cristo. Para mí esa es mi heredad. Este es un nuevo Efesio, un tiempo de reclamar. Josué, quiero mi monte y mi posición en Cristo. Para mí esa es mi heredad. Para mí esa es, oh Señor, mi heredad. Aleluya. Sí, Señor. Hubiera desmayado yo si no creyera que veré a mi eterno Redentor, al que mis fuerzas renovó para seguir hacia perfección. Por eso no descansaré hasta que Cristo sea en mí. Esas virtudes desplegar desde fe, amor fraternal, piedra de corona, allí descenderá.
Buenos días, hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga y derrame bendiciones sobreabundantes sobre cada vida, sobre cada alma. Sobre cada alma sedienta de su palabra, sedienta de su amor. Porque si venimos en esta mañana en torno a Él es porque lo amamos a Él y porque necesitamos de Él. No de ninguna otra cosa, sino de Él. Él puede llenar nuestra alacena, Él puede sanar nuestras heridas, Él puede libertar al cautivo. Él puede perdonar nuestros pecados. Él es todo, si nosotros permitamos que Él sea el todo en nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orarle al Señor. Señor Todopoderoso, Padre Eterno, a usted venimos esta mañana reconociendo que sin usted nada somos. Usted es el absoluto en medio nuestro. Sin usted nuestras vidas no fuesen vida. Durante mucho tiempo vivimos sin usted en un mundo pecaminoso, haciendo nuestra propia voluntad y no la suya. Y la manera o la mala manera de vivir nos llevó rumbo a la perdición. Pero fue su gran y eterna gracia la que un día tocó la puerta de nuestras vidas. Y de ese preciso instante hemos tratado de seguirle, de adorarle. Sabemos que no es un camino fácil, porque durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a vivir de mala manera. Y ahora que delante de nosotros está la única buena y excelente manera de vivir, para nosotros es difícil. Porque esta carne de muerte se acostumbró a vivir de mala manera, Señor. Por eso hoy venimos reclamando, clamando y pidiendo misericordia por nosotros, Señor. Ayúdanos. No somos nada sin ti, Señor. Muchas veces nos sentimos atrapados, nos sentimos perdidos, nos sentimos decepcionados, nos sentimos angustiados, Señor. Pero ¿a dónde más podremos ir si solamente tú tienes palabra de vida? Danos ese bálsamo en Galat, danos esa paz que nosotros necesitamos, Señor. Danos esa respuesta a todas nuestras preguntas. Permítenos poder hallarte esta mañana porque estamos deseosos de conocerte, de sentirte, de verte, Señor. De poder agarrarte de la mano y no soltarnos nunca más. Cerrar nuestros ojos y irnos a donde tú quieras llevarnos, Señor. Ayúdanos porque a veces nuestras fuerzas fallan. Ayúdanos porque a veces nos sentimos cansados. Pero necesitamos que tú renueves nuestras fuerzas, Señor. Necesitamos que tú sigas mostrando que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. No tenemos otro lugar donde ir, Señor. Ni queremos ir a otro lugar que no sea tu palabra, Señor. Ayúdanos a que tú seas nuestro sustentador, Señor. Aquellos hermanos que aún no saben quién eres tú, Señor. Permite que tú puedas revelarte a ellos esta mañana, Señor. Que ellos puedan entender que tú eres el todo cuando tú permites o cuando nosotros permitimos que tú lo seas, Señor. Hoy estamos rendidos a ti, Señor. Tú conoces las economías de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras alacenas, tú conoces nuestros corazones, Señor. Sé tú ese gran yo soy en nuestras vidas, Señor. De la misma manera como tú, Señor, proveíste siempre esa alacena para esa viuda de Sarepta, Señor, cuando ella hizo su primera torta, Señor, para el gran profeta Elías, Señor. A ella nunca le faltó la harina ni el aceite, Señor. Permite que en la casa de tus hijos nunca falte la harina y el aceite, Señor. Hoy dependemos de ti, hoy nos rendimos a ti, Señor. Hoy, por más golpes que el mundo quiera darnos, queremos mantenernos fieles y firmes y sabemos que habrá una recompensa, Señor. Porque así como Pedro te preguntó, Señor, y hemos dejado esposas, casas, trabajos e hijos por seguirte. ¿Y cuánto sabemos que el Señor no le debe nada a nadie? Él nunca le queda debiendo nada a nadie. Y Él le dijo, todos los que dejaron algo por mí recibirán 100 veces más de lo que dejaron. Porque tú eres justo. Porque tu justicia es perfecta, Señor. Ayúdanos a poder mantenernos fieles, Señor. Ayúdanos a alejar el pasado de nuestras vidas. Que el pasado no toque la puerta del corazón de ninguno de mis hermanos ni el mío, nunca, Señor. Porque tu palabra dice que todas las cosas tú las hiciste nuevas, Señor. Y tú estás haciendo nuevas la historia de cada una de nuestras vidas, Señor.
Ilumínanos esta mañana. Permítenos, Señor, que esa palabra se entrone en nuestras vidas y realmente viva por nosotros, Señor. Podamos vivir como un cristiano, podamos vestir como unos cristianos, podamos hablar como unos cristianos, podamos mantenernos o podamos entender, Señor, de que somos representantes tuyos, Señor. De que nuestra mala manera de vivir te representa a ti. Pero tú tienes una justicia clara para cada uno, Señor. Y tú nunca podrás ser burlado, Señor. Misericordia pedimos esta mañana, y que sea tu amor, que sea tu bondad, que sea tu misericordia la que nunca se aparte de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ver tu mano incambiable una vez más delante de nosotros. Todas estas cosas te las pedimos con acción de gracias mientras nos reportamos para el servicio, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Daniel. Vamos a abrir el libro del profeta Daniel. Vamos a abrir en el capítulo 5. Capítulo 5 del profeta Daniel. Vamos a leer el verso 25. Capítulo 5 del profeta Daniel. Vamos a leer el verso 25. O vamos a leerlo del 24 en adelante. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, verso 24. Vamos a leerlo del 24 al 28. Dice la palabra del Señor. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medopersas. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Padre Eterno, hemos leído tus palabras, Señor. Permite que ella corra y sea glorificada en nuestros corazones. Es nuestra petición en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, nuestro tema en esta mañana es titulado La escritura en la pared. Esa escritura que ya fue colocada en cada una de nuestras vidas, hermano, y la gente no ha podido entenderlo. La gente todavía piensa que nosotros estamos en medio de una denominación, que podemos seguir viviendo de la manera que queramos y vamos a salir ilesos de esto, hermano. Pero con Dios las cosas son distintas. El gran Dios nuestro es perfecto y su justicia es perfecta. Y este tema que vamos a estudiar hoy nos muestra claramente cómo es el actuar de Dios. Este tema que vamos a empezar a estudiar hoy comienza en Babilonia. Para comenzar, Babilonia estaba ubicada en el Sinar, en la península del Sinar. Al principio ella fue llamada la puerta de Dios. ¿Cuántos saben que al principio esa ciudad fue llamada la puerta de Dios? Imagínense. Babel. Y más tarde fue llamada Babilonia, lo cual significa confusión. Entonces Babilonia tiene una connotación especial. Aparece en el Génesis, aparece en el primer libro de la Biblia, o sea, aparece en el principio. La palabra Babilonia aparece en el centro y aparece en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Eso nos da a entender que ella está en existencia hasta el día de hoy, fíjense. Desde el principio, en la mitad y al final sigue la Babilonia. ¿Qué podemos entender? Que hasta el día de hoy está en existencia. Y ahí está, hermano. Y también todo lo que está sobre la tierra hoy, en forma de cosas espirituales, tal como el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo. Todas las sectas y todo lo que tenemos hoy en el mundo empezaron en Génesis, porque Génesis significa principio. O sea que todo lo que nosotros conocemos hoy como el Espíritu de Dios o el Espíritu del diablo, todo eso viene desde el Génesis, desde el principio hasta el fin. Usted o cada uno de nosotros o estamos ungidos por el Espíritu de Dios o estamos ungidos por el Espíritu del diablo, pero todos estamos ungidos o todos estamos bajo un ungimiento. Ya sea de parte de Dios o de parte de Satanás.
¿Y cuál es la única forma que nosotros podemos quitarnos un ungimiento demoníaco en nuestra vida? Aceptando que lo tenemos y que no lo queremos más. Eso nos enseñó el hermano Branham. Es por eso que el cristianismo, nacido de nuevo, nunca tiene un fin, porque usted empieza a tener vida eterna. Y la vida eterna es una parte propia de la vida de Dios, porque Dios es eterno. Y la misma palabra griega zoe significa la misma vida de Dios. Entonces, cuando Jesús habla y dice, yo les doy vida eterna, esa misma palabra es usada nuevamente por Él. Por lo tanto, un hombre siendo nacido de nuevo, su espíritu ha sido cambiado. Y él llega a ser una parte de Dios, de manera que él es un hijo de Dios. Y él es tan eterno como Dios es eterno, porque él es una parte de Dios por su nacimiento espiritual, no por nuestro nacimiento natural, sino nuestro nacimiento espiritual. Por eso, la única y gran doctrina que el Señor Jesucristo nos dejó estando sobre la tierra fue nace de nuevo. O sea que el eje fundamental o principal en las denominaciones hoy día sería nace de nuevo. Lo único que puede cambiar nuestra naturaleza es naciendo de nuevo, cuando Él puede quebrantar la carne y colocar su espíritu dentro de nosotros para poder llevarnos Él de la mano. Pero ¿por qué es tan difícil para muchas personas nacer de nuevo? Porque es su mala manera de vivir. Y es todo lo que usted pueda tener en su corazón lo que impide que el Señor pueda nacer de nuevo en su vida, o Él pueda regalarnos ese nuevo nacimiento que tanto añoramos, que tanto deseamos y que es nuestra única herramienta para poder salir de este lugar. Es la dinámica, es esa fuerza atómica que va a sacar nuestras piernas de aquí, hermano, justo cuando los juicios están a punto de caer sobre la tierra. Entonces Babilonia fue fundada por un hombre llamado Nimrod, quien era hijo de Can, un hombre muy malo como toda la descendencia de Caín. Todos venían bajo ese mismo linaje, ese linaje diabólico. Pero, o sea, el meollo del asunto o lo más tremendo del asunto dentro de esta clase de adoración babilónica es el hecho de que el diablo es un religioso. O sea, nosotros no podemos salirnos o desenfocarnos de lo que Dios nos está mostrando en su palabra, porque es que nosotros, cuando hablamos de un demonio, nosotros pensamos que es un borracho, que es esa prostituta que está ahí, que es el asesino. No, usted está errado. El diablo está en las iglesias, el diablo está allí adentro. Eso dice la Biblia. Estaban con nosotros, andaban con nosotros, pero no eran de nosotros. O no estaba el diablo, que era Judas Iscariote, en la misma iglesia del Señor Jesucristo. Ahí estaba. Ahora imagínense, en medio de nosotros siempre hay un diablo. Y entonces, ¿cómo deberíamos nosotros mantenernos siempre fieles a la palabra, para que ella pudiera protegernos de todas las acechanzas que venían allá adentro o que Él quiere manejar? Entonces, cuán difícil muchas veces es poder identificar a esos espíritus, pero en realidad no termina siendo difícil, porque la palabra dice que por sus frutos los conoceréis, y la palabra debe hacer eco en nuestras vidas, porque si ella no hace eco en nuestras vidas, sucedería o pasaría lo que Jesús le dijo a los fariseos: ustedes no pueden escuchar mis palabras, no la entenderán. La naturaleza de ellos prohíbe poder entender la palabra del Señor. Para ellos es totalmente diferente, o otro idioma. Por eso el libro del profeta Isaías, en el capítulo 28, dice que en aquel día hablaría en lenguas extrañas, en lenguas de tartamudos, en extrañas lenguas hablará a este pueblo. No le entenderían. De la misma forma como esa escritura en la pared estuvo colocada sobre el juicio de Babilonia, nadie la entendió. ¿Cuántos saben que esa escritura ya está puesta sobre la pared? Sobre la pared de este mundo ya está escrita. La gente ve y no la entiende. La gente ve y no sabe qué dice. Y la gente ve y controvierte todo. La gente ve y quiere negociar. Y nosotros no podemos negociar la palabra del Señor. La palabra del Señor es incambiable, inmutable. Ella no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él lo dijo allí se debe quedar, hermano. Y aparte de quedarse, ahí debemos nosotros tratar de vivirlo.
Entonces Babilonia una vez fue la capital del mundo, ¿cuántos saben? Esta gran ciudad fue construida allí, todas las pequeñas ciudades estaban a su alrededor, todas ellas pagaban tributo a él, esa era la cabeza número uno, todos los impuestos y todo se lo pagaban a esa gran ciudad de Babilonia, era el poderío número uno, era la Estados Unidos moderna. Así que Babilonia estaba situada exactamente en ese gran valle fértil del Sinar, y estaba rodeada e irrigada por el río Éufrates y el río Tigris, imagínense. Mírense dónde estaba ella situada, en medio del río Éufrates y el Tigris. Y era un gran centro de la agricultura en ese tiempo. Esa ciudad era tremenda. Es más, yendo más profundo acerca de ella, era una de las 7 maravillas antiguas del mundo. Tenía unos jardines colgantes, hermanos, impresionantes, que la gente no sabe cómo lo irrigaban. Pero de esa misma forma está el mundo hoy. La gente no sabe qué hacer, la gente no sabe cómo mantenerse en el lugar del deber, la gente no sabe cómo caminar de la mano de Dios. Dios sigue mostrando sus prodigios, sus milagros, sus señales, y nosotros siempre queremos pedirle algo más al Señor. En vez de nosotros darle a Él, después de tanto que nos ha dado, deberíamos darle nuestro corazón. Porque para nosotros es difícil darle el corazón a Dios si se lo hemos dado a muchas cosas. Muchas veces hemos sido tan apasionados hasta con el fútbol. Hemos sido hasta apasionados con un equipo de fútbol, con cualquier otra cosa, con un deporte, con qué sé yo. ¿Por qué no darle la oportunidad al Señor de entregarle realmente nuestro corazón y que Él pueda hacer con él lo que Él quiera? Entonces, esa Babilonia estaba situada en ese gran valle fértil y tenía toda esa maravilla. Dicen que las calles de Babilonia eran de unos 200 pies de anchos, o sea, imagínense, 70 metros de ancho. Los muros que la protegían tenían 80 pies, o sea, 24 metros de grueso. Los muros que protegían a Babilonia tenían 24 metros de grueso. Por ahí usted podía manejar un carro, imagínense. Casi 200 pies de alto. Podían correr carreras de carros sobre esas paredes. Y los portones eran fabricados de bronce. Y esos portones serían de 200 pies de extremo a extremo, imagínense. Y exactamente en el centro de la ciudad estaba ubicado el palacio. Y el palacio era el trono. Y por el centro de la ciudad pasaba el río Éufrates. Si se fijan, esa es la ciudad del diablo, Babilonia, ¿cierto? Porque está diseñada conforme a la ciudad de Dios en el cielo. O sea, la arquitectura como Dios diseñó la ciudad, la Nueva Jerusalén, fue la misma que el diablo quiso hacer aquí. Porque el diablo es un pervertidor de la creación de Dios. Todo lo que Dios hace, Él lo quiere pervertir, lo quiere copiar como una burra, o sea, como una mal réplica china. Así como cuando usted ve las cosas japonesas y los chinos quieren imitarlas, pero salen malas, ese es el propio diablo. Todo lo que Dios quiere hacerlo, que Dios hace en perfección, Él lo quiere hacer en imperfección. Entonces, ese gran río Éufrates pasaba por en medio de esa ciudad. Esta ciudad, ya les dije que tenía unos jardines colgantes impresionantes. Es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Está en los libros y en las enciclopedias. Esos tenían una tecnología impresionante. Era una nación sumamente grande y poderosa en ese tiempo, al grado que había derrotado a todo el mundo conocido y todo el mundo estaba pagándole tributo a ella. Habría progresado en ciencia y tenían las cosas más modernas que la ciencia podía producir en ese tiempo. Tenían lo último en carros, lo último en diseño de armaduras, tenían las más poderosas y los mejores metales. Era sobresaliente con respecto al resto del mundo. Tenían todo, hermano. ¿Verdad que a veces nosotros, o sea, a mí no me pasa eso, pero a veces algunas personas miran a los demás y piensan, pero si él no cree en Dios y él es impío, y míralo, cómo anda bien, sabroso, tiene plata, viaja. Bueno, yo no, o sea, pero hay gente que piensa así. Recuerdo cuando estaba en la cárcel con Julio y todo el mundo comía esas papas rellenas y él y yo, porque yo también la añoraba, pero es que eso no podía poner a cuestionar mi vida o mi servicio al Señor.
Porque es que yo no le sirvo al Señor para que Él me dé una comida rica. Verdaderamente yo lo busco a Él para que Él pueda cambiar mi alma y pueda regalarme vida eterna. Por eso yo lo busco a Él. Y Él deseaba esas papas y llorando me decía, pero todos los días le trabajamos al Señor. ¿Y por qué nunca tenemos nada? Y aquellos que no hacen nada, yo le dije, no se preocupe, hermano. Algún día tendremos. Si hoy no tenemos, es la voluntad de Dios, pero yo sé que la voluntad de Dios es algún día también que nosotros podamos tener. Y en ese preciso instante nos llamaron para regalarnos unas papas rellenas, hermano. En ese preciso instante, mientras él lloraba sentado al lado mío en ese patio, mientras él miraba cómo los impíos se comían esas papas rellenas, que hacía años no veíamos una papa rellena. En ese preciso instante me llaman, me dicen, Jorge, ahí hay 2 papas, una para ti y una para Julio, ahí en media gaseosa litro, llévensela. Y ese es el actuar de Dios. O sea, nosotros nos detenemos en cosas tan insignificantes, cuando Dios tiene delante de usted el premio mayor, y usted se detiene ni siquiera en los premios secos, usted se detiene en la patica o en la uñita del premio. Nuestro objetivo siempre debe estar allá, más allá de la cortina del tiempo. En nuestra vida nunca pasa nada si no es la voluntad de Dios. Eso dice la Biblia. Puesto los ojos en el Señor, todas las cosas que pasen para usted hoy son para bien. Así esas cosas hoy nos causen lágrimas. Fíjense, cuando yo perdí la libertad, yo pensé que yo me moría dentro de esa cárcel, y yo lloré bastante cuando yo llegué a la cárcel de máxima seguridad y me llevaron a un lugar que se llama recepciones, que son unas celdas que hay donde a usted lo introducen antes de entregarle un patio donde usted pueda vivir. Esa celda, es más, yo recuerdo hasta el olor de la celda, porque a mí me regalaron un jabón de chocolate. Y recuerdo ese jabón, y cuando yo siento ese olor, a mí se me devuelve inmediatamente ese recuerdo. Yo recuerdo todo lo que yo lloré ahí, todo lo que yo doblé las rodillas al Señor y le dije, a tu voluntad. Si tú me trajiste aquí es porque tú tienes un propósito, pero qué bueno es cuando nosotros podemos ubicar en nuestra vida el propósito de Dios, no el nuestro. Porque es que ahí es donde empiezan las cosas a chocar con nosotros. Cuando usted cree que el propósito de Dios es el suyo y usted siente que su propósito está lejos de lo que... Usted se acercó a Dios y entonces usted está buscando un propósito en acercarse con Dios, pero resulta que ese propósito lo aleja de Dios, o lo aleja de Dios, o Dios lo aleja de ese propósito. ¿Por qué será? Porque Dios tiene todo el control de nuestras vidas y Él siempre va a querer lo mejor para usted o para mí. Lo único que Dios necesita es que nosotros confiemos en Él. Entonces yo en esa recepción pensaba muchas cosas y oía muchas cosas y yo me rendí tanto a Él para que Él pudiera hacer su voluntad. Y cuando llegué ahí, toda su voluntad fue perfecta. Me puso una celda donde yo necesitaba estar. Ahí me llevó a una iglesia denominacional mientras yo podía sustentarme. Ahí empecé a caminar como 1 año en esa denominación, hasta que el día que Él vino a mi encuentro. Y cuando Él vino a mi encuentro le dije, adiós denominación, porque encontré una luz más alta. Y hasta el día de hoy, 10 años después, más de 10 años, sigo creyendo con todo mi corazón que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Su mano incambiable nunca ha cambiado. Lo que pasa es que hay caminos que para el hombre parecen caminos de bien, pero su fin son caminos de muerte. Usted está diseñando su camino rumbo a algo que Dios sabe que va a ser un camino de muerte. Entonces, cuando nosotros aprendemos a depositar nuestra confianza en Él, Él va a coger nuestro camino así, o nuestra mano, y nos va a decir, por ahí no era, es por acá. Y cuando usted entienda la voluntad de Dios, va a saber que Él solamente quiere bendecirnos sobreabundantemente a usted. Ese es el actuar de Dios. Nuestros caminos no son sus caminos. Nuestros pensamientos, dice la Biblia, no son mis pensamientos. Pero eso es lo que usted y yo no logramos entender. Dios no quiere eso para usted. Tremendo. Recuerdo yo empezando a leer un mensaje del hermano Branham que se llama La puerta en la puerta. Dice el hermano Branham, y hace
hace un cuadro hermoso, porque él hace siempre unos cuadros hermosos. Dice, estoy afeitándome una navaja de barbero. Y Billy Paul está chiquito llorando que él quería también afeitarse. Dámela, papá, dámela. Y ustedes saben, decía él, cuánto amo yo a mi hijo. Y él lloraba, y él lloraba, y él lloraba para que yo le entregase esa navaja de barbero. Y a mí me dolía verlo llorar, porque yo amo a mi hijo. Pero yo no podía darle la navaja de barbero, porque a lo que yo le entregara la navaja de barbero, ¿qué iba a hacer? Se iba a cortar y se iba a hacer daño él mismo. Y en ese momento viene la revelación del Señor y me dice, si entendiste por qué hay muchas cosas que ustedes piden y yo no se las doy, porque yo sé que se van a hacer daño. Dios es perfecto, Dios no quiere ningún mal para usted ni para mí. Y hay cosas que nosotros hoy no entendemos. Pensamos que es lo más hermoso que tenemos a nuestro lado, que pudimos haber tenido o que pudimos haber comprado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros realmente nos rendimos al Señor? Y eso se va de nuestra vida. Se me acabó la vida. Dios está comenzando a hacer su vida, a edificar su vida como Él quiere que la hagamos. Pero cuán difícil es para nosotros poder alejarnos de eso, ¿cierto? Imagínense ese proceso que tuve que haber pasado yo en esa cárcel. Ya si yo era un borracho, ya si yo andaba era de fiesta en fiesta, viernes, sábado, domingo y lunes, así no supiera bailar. Pero yo donde había fiesta ahí estaba metido, solamente por estar en la sinvergüenzura del mundo. Yo andaba en pos de todas esas cosas que el mundo ponía delante de mí. ¿Y cómo Él pudo quitarme todo eso? ¿Ah? ¿Cómo pudo sacarme Él eso de mi corazón? Si yo tenía más mundo que creo que todos ustedes juntos. ¿Cómo pudo Él quitarme todo eso de mi vida? Al punto de que hoy no la añoro, al punto que hoy miro. Oiga, un día cuando regresé por primera vez a Barranquilla, venía de la ciudad de Bucaramanga para Barranquilla en diciembre. Y resulta que ese bus que yo cogí, intermunicipal, se mete por un barrio que se llama Simón Bolívar. Ese barrio, ahí está el puente Pumarejo, que hace la conexión entre el Atlántico y el Magdalena. Ese barrio, yo andaba a todo momento en ese barrio. Yo prácticamente era el dueño de ese barrio. Yo hacía lo que a mí se me placiera. Yo entraba a un negocio que había en Simón Bolívar que se llamaba Boulevard Beer. Y cuando yo entraba con todos mis secuaces, a mí nos revisaban y nos dejaban entrar con el arma que tuviéramos, y teníamos un lugar en aire acondicionado aparte para nosotros. Y si dejábamos las armas, los mismos vigilantes del establecimiento nos cuidaban. Y ahí hacíamos las rumbas más tremendas y nos perrateábamos ese negocio. Y todo el mundo sabía lo que nosotros éramos. Y nuestra mala manera de vivir, pero yo no me daba cuenta de mi mala manera de vivir. Yo pensé que era, quién sabe qué. Yo me creía más que todo el mundo. Y resulta que años después de que salí de la cárcel y pasé por ahí, por ese barrio, Simón Bolívar, yo paso por ese mismo lugar. Oiga, y lo veo, y yo miré hacia adentro y vi esa oscuridad. Vi esas sombras negras que yo nunca en mi vida había visto y que nunca había podido entender cómo yo era parte de toda esa sociedad. Pero solamente cuando pude conocer la luz del Evangelio pude entender que yo vivía bajo las sombras de la muerte. Esas mismas sombras en las cuales todos nosotros hemos vivido algún día, pero que Dios, con la luz del Evangelio y con la luz de su misericordia, quieren cambiar la historia de su vida. ¿Usted cree que trabajarle al Señor es un mal trabajo? Es el mejor jefe del mundo. ¿Usted cree que rendir su vida al Señor va a ser, usted va a recibir usted va a ser defraudado? Usted está errado. Él nunca nos va a defraudar. Nosotros somos los que todos los días lo defraudamos a Él con nuestra mala manera de pensar, cuando permitimos que el mundo quiera venir a entrar en nuestras vidas y nosotros nos rendimos a ese mundo. Entonces, tiene que ser una revelación absoluta. ¿Quién es usted?
¿Qué, qué, qué si, le digo yo a mi esposa o a mis hijos, qué si con los que yo andaba me llaman por teléfono y yo cojo el teléfono? Y entonces yo entablo una conversación con ellos como yo hablaba en aquel tiempo. Entonces, ¿quién soy yo? Un hipócrita. Yo puedo recibir una llamada de ellos me han llamado a mí, pero siempre les he centrado mi posición. Ahora, yo puedo hablarles del Señor Jesucristo, de lo que Él ha hecho en mi vida y de cómo Él es real y verdadero, de que la historia de nuestra vida sí puede cambiar si nosotros nos rendimos a Él. Pero el problema es que nosotros nos estamos rendiendo a quien no debemos rendirnos. Nosotros estamos rendiendo nuestros derechos ¿a quién? Tenemos que rendir nuestros derechos al Señor Jesucristo. Y cuando usted logra rendir sus derechos, Él va a hacer con usted cosas que usted no se alcanza a imaginar. Pero el problema es que la escritura ya fue colocada en la pared. Y un mundo allá afuera desconoce por completo lo que está ocurriendo. Y de pronto cuando abran los ojos se van a dar cuenta que sus corazones fueron pesados y fueron hallados faltos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y podamos alimentarnos y alcanzar el peso que nosotros necesitamos espiritual para ser pesados y no ser hallados faltos. Entonces, adentro de estos muros, siguiendo con la historia, estaba el rey Belsasar. Él era el rey en el tiempo de este evento. Belsasar, dice la Biblia que era hijo de Nabucodonosor, pero no era hijo. Nabucodonosor era el abuelo. Él había tenido otro papá, Nabucodonosor tuvo un hijo y el hijo de él tuvo otro hijo. Ya todos conocemos a Nabucodonosor. Era la cabeza de oro que habla el profeta Daniel. El principio de la dispensación gentil, no se lo olvide. La cabeza de oro representaba siempre el poder babilónico. Entonces, muchos de ustedes recuerdan quién era Nabucodonosor. Era el principio de los reinos gentiles. Él siempre representó la cabeza de oro en esa estatua que Daniel vio, que tipificaba o que representaba el tiempo del fin. Eso también lo vamos a estudiar. Entonces, él había subido a Jerusalén, a muchas villas de ahí, Nabucodonosor, y había capturado a los judíos y los había traído a su reino, los hizo esclavos y usaron sus científicos y demás. Así como Rusia cuando atrapó a Alemania. ¿Ustedes saben qué hizo Rusia? Rusia se llevó a todos los científicos alemanes que tenía Hitler. Se los llevó para Rusia y por eso ellos tienen una tecnología tremenda. Ellos están 10 años más avanzados que Estados Unidos. Por eso fue que pudieron inventar la bomba atómica. Ellos se llevaron a todos esos científicos alemanes a Rusia y pusieron todo su conocimiento delante de ellos. Por eso tienen ese adelanto de 10 años con respecto a Estados Unidos. Entonces Nabucodonosor se llevó a todos los judíos presos, destruyó el templo y se los llevó cautivos. Entonces nos damos cuenta que durante ese tiempo había un hombre justo por el nombre y tenía el nombre de Daniel, era un profeta del Señor. Él fue llevado también en esa cautividad en ese tiempo. Él había servido como príncipe sobre todos los astrólogos de Babilonia. Todos los sabios y todos los magos que tenía Babilonia en ese tiempo, Daniel estaba por encima de ellos. Entonces, Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, había tomado el control del reino. Belsasar era un hombre sumamente malvado. A él no le importaba absolutamente nada ni nadie. Entonces, toda la gente en Babilonia se sentía sumamente segura por las puertas de bronce, y no tanto eso. El río Éufrates pasaba por allí, es un río sumamente caudaloso, o sea, no había forma, cuando ellos levantaban el puente, no había forma de que nadie atravesara ese río, sin que ellos se diesen cuenta. Los muros eran altos, los portones eran de bronce, entonces ellos se sentían muy seguros en esos portones cerrados, con muros de 200 pies y 80 pies de grueso. Ellos se sentían muy seguros en esos muros. Pero solo recuerden esto: no importa cuán seguro sea la ciencia, no importa, Dios descubrirá todo cuando usted haya pecado. No importa cuánto cree usted que ha hecho pecado y está seguro, escondido en los muros de la mentira. No crea que no se van a dar cuenta, hermano.
Dios va a descubrir el pecado donde esté. Y cuando Él venga, Él va a venir es con juicio, hermano, porque eso es lo que tipificaba Babilonia. Confusión, había una gran cantidad de pecado guardado en esos muros, ocultos, secretos, ¿cierto? Pero cuando Dios viene a revelar el pecado, viene con una espada en la mano, hermano, porque la gracia fue quitada y usted no puede seguir jugando con la gracia. Entonces hay una sola seguridad y ese es Cristo Jesús. Por eso cada uno de nosotros tenemos que correr a Él mientras Él pueda ser hallado. Eso es un patrón muy hermoso. Y Dios nunca cambia su manera de actuar, ¿cierto? Cierto que eso hemos estudiado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. O sea que así como Él atacó el pecado en ese tiempo, ¿cómo lo va a atacar hoy? De la mismita forma, hermano. Él nunca cambia. Su actitud hacia el pecado es la misma hoy como si fuese allá. Aquí no hay ningún lugar para esconderse. El único lugar donde hay seguridad se llama el Señor Jesucristo. Entonces, en esta gran ciudad sentían que no había ninguna manera que un ejército pudiera invadir aquella ciudad. Los grandes muros estaban altos y su gran equipo moderno estaban bloqueados todos. Ellos bloqueaban todo. Pero no tenían la menor idea que una nación malvada llamada los medos persas, los cuales son ahora los hindúes, los indios, no tenían la menor idea que ellos a muchas millas de distancia estaban desviando el cauce del río Éufrates. Oiga, duraron años con palas desviando el cauce del río Éufrates, hasta que lo lograron, para que ellos pudieran marchar por debajo de esos muros. Cuando sintieron que estaban seguros, todo el tiempo se sintieron de esa manera, en pecado, y como no pasaba nada, lo seguían haciendo, porque ahí es donde está el error. La gente peca y peca y peca, y como no ve el rejo, piensan que pasaron de agache, como dice uno, en el ámbito popular, ¿cierto? Pero con Dios no es así, hermano. Con Dios, por muy escondido que usted esté en sus muros, dice la Biblia que no hay mentira que no saldrá a la luz, ¿cierto? Entonces ellos excavaron para desviar ese río Éufrates y poder marchar por debajo de ese puente. Entonces todo el tiempo se sintieron seguros y se sentían en eso. Entonces se sumergían día y día y más días en el pecado. No pasa nada, no pasa nada, puedo seguir así, un poquito aquí y un poquito allá, un poquito de mundo, y después voy allá y me revuelco en la porquería, y después vuelvo a la palabra, y así sigo pensando que puedo pasar de agache, hermano. Tan tremendo es que aún mi hermano Cristian, en la cárcel de máxima seguridad de Girón, dice: yo no sé tantas cosas que yo he hecho para alejarme del Señor, que de cualquier forma tendrá que llevarme. Ya lo tiene en una cárcel y no quiere. Él sabe que lo próximo que puede ser es una enfermedad. Pero cuando Dios tiene un propósito, hermano, lo lleva a uno de la forma que Él crea conveniente. Entonces parece que cuando el hombre llega al lugar en que se siente autosuficiente, el pecado comienza a tomar el control de ellos, ¿cierto que sí? La iglesia, la nación, el individuo que se siente que no necesita ayuda de afuera, el pecado comienza a reinar sobre él. Eso es verdad. Y notamos bien que cuando la gente comienza a sentir esa superioridad, normalmente el pecado se instala y los corrompe. Así que cuando cerraban esos portones, pensaban que estaban seguros. Pero Dios observa desde los cielos y el pecado es un reproche para cualquier nación. Dios siempre está escuchando. Dios siempre está viendo todo lo que usted hace, lo que yo hago. ¿Cómo debería ser nuestra vida si Él es el gran absoluto? Si Él es el que ve, escucha y siente todas las cosas que nosotros hacemos, escuchamos o sentimos. Y para este tiempo ya habían cerrado los portones. Y pensaban que simplemente podían vivir en juerga como quisieran, porque ellos estaban protegidos con los muros gigantes que tenía Babilonia. Eran la primera nación, era el ejército más poderoso. Todas las naciones los buscaban a ellos para que les diera ayudas en la ciencia, en los ejércitos. No les dije que pagaban hasta tributo. Así que en tal tiempo como ese, este rey pensó que él tendría una buena fiesta. Y él fijó una fecha en la cual iba a tener un gran baile. Como diría yo, un baile de reggaetón. No hoy, ¿cierto? Un reggaetón a todo volumen. No era más que eso.
Así que él fijó la fecha e invitó a todas las celebridades del tiempo. Invitó a Shakira, a J Balvin, a todos los más tremendos. Si era el rey del universo, era el rey del mundo. Era el que tenía la plata. Llamó a todos los cantantes de reggaetón de la época, hermano, los de rock, a los de heavy metal. A todos los llamó. Tenía una tremenda fiesta ese tipo. Entonces, él puso una fecha e invitó a todas las celebridades de la época, a todos los actores de Hollywood. Ahí los tenía todos. A todos los soldados y los capitanes, a las esposas y las concubinas, o sea que también llamó a las de Playboy. A las conejitas de Playboy también las llevó para la fiesta. Porque una concubina es una prostituta legal. Eso es lo que significa una concubina. Pueden ver ustedes cuando el hombre se siente autosuficiente, que él comienza a sumergirse en el pecado. Él se olvida de Dios. Él no tiene nunca más conciencia. Él piensa que puede solucionar todo. Entonces él mandó a traer a los mejores licores, el mejor whisky, 12 años, 24 años, para esa gran fiesta de reggaetón y de rock and roll que él iba a tener. Él pensó que estaba seguro detrás de los muros de Babilonia. Él tenía todo, ¿cierto? Una casa bonita, el carro que quisiera, las mujeres que desea, el trago que quisiera, los cantantes, ¿cierto? La ropa. Imagínense lo que tenía Belsasar, ser el dueño del mundo entero. Tenía todo y no tenía nada. Él pensó que estaba seguro. Él pensó que no había nada que pudiera hacerle daño, porque él estaba a salvo detrás de los muros de Babilonia. Y él tuvo esa gran borrachera en uno de esos jardines en la parte de atrás del palacio. Y mientras allá afuera en el jardín, quizás lo habían decorado todo bien bonito solamente para esa fiesta. Todo estaba lujoso. Consiguió las bailarinas y muchas mujeres para venir a entretener a los soldados. Y su cerveza y sus vinos eran de los más finos. Eso era una gran fiesta moderna, hermano, en la antigüedad. Él tenía de todo. Y no hay duda que vinieron muchas mujeres casadas y a sus esposos los dejaron cuidando la casa con los niños, mientras ellas salieron a pasar un rato agradable. Y viceversa, sin duda una madre ansiosa caminaba de aquí para allá con su bebé enfermo, mientras el esposo estaba borracho allá pasando un rato agradable con ese pocotón de pecadores, así como andaba yo, hermano, de juerga en juerga, de ron en ron y de fiesta en fiesta. Y puedo verlos mientras comienzan a beber y a pasar un tiempo agradable. Y me imagino que realmente hicieron sonar la banda. Todos los artistas y los cantantes que tenían Belsasar invitados ese día estaban tocando uno tras de otro. Y tenían la música. Y los adolescentes girándose el uno al otro. Y los soldados borrachos agarrando a las mujeres y tirándolas sobre sus cabezas. Y besándolas y sentándolas en las sillas. Y dando porras, pensando que todo estaba bien. El Dios que observó esa fiesta está mirando la misma fiesta que usted tiene hoy, hermano. Ese Dios que vio la fiesta que Belsasar tenía ese día es el mismo que está viendo la forma con que usted vive hoy, la mala forma en que nosotros vivimos. Dios también la está viendo. Así como vio la fiesta que Belsasar tenía en Babilonia, llena de mujerzuelas, de ron, de trago, de prostitución y de pecado, esos mismos ojos que veían esa fiesta, esos son los mismos ojos que están viendo la mala manera en que usted y yo vivimos sin Él en nuestros corazones. ¿Qué tiempo debieron haber estado pasando? Puedo imaginarme que este rey Belsasar era un moderno Elvis Presley. Él podía hacer mucho de lo fantástico que ellos tenían y todo su alboroto y no sabiendo todo el tiempo que la muerte estaba a la puerta. Estaba tan feliz, sumergido en el pecado y no sabía que la muerte estaba tocando la puerta de Babilonia. Así que mientras la fiesta entró en un buen apogeo, normalmente como una gran escena de un moderno programa de televisión en Hollywood, ellos pensaron que contarían algunos buenos chistes tocantes a la religión. Oh pueblo, solo estén conscientes de esto. Ya sea que sea una nación o una iglesia o un individuo, usted siempre va a recoger lo que siembra. Nunca se le olvide esto. Hay una ley de la siembra y la cosecha que nunca va a cambiar. Nosotros mañana vamos a recoger lo que estamos sembrando hoy. ¿Y qué estamos sembrando? Recuerdo cuando yo llegué a una cárcel. ¿Por qué llegué a una cárcel? Porque lo que yo estaba sembrando era odio, mentira, falsedad, pecado. Y cuando me llegó el tiempo del pago, me lo dieron uno atrás de otro con intereses y todo. Por eso es necesario que usted y yo cambiemos la siembra.
que nos rindamos por completo al Señor, que Él es el único que puede cambiar la historia de nuestras vidas. Él es el único que está esperando que usted mire al Calvario y pueda rendir su vida a Él para sacarnos de esas juergas, de esas fiestas en las cuales hemos estado durante mucho tiempo, sumergiéndonos en delitos y placeres que únicamente nos llevan a separarnos cada día más del Señor. Entonces puedo ver a este rey Belsasar levantarse y decir: un momento, muchachas, tengamos un buen chiste religioso, con todo el ropel saliendo. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que hizo él? Cogió las copas con que trabaja, las copas con que servían el templo de Jehová, y quiso burlarse de Dios. Porque nosotros siempre queremos burlarnos de Dios. Porque nosotros queremos que podemos llevar la presencia de Dios como nosotros queramos. Un ratico en la iglesia y un ratico en el mundo. Un ratico sirviéndole a Dios y un ratito mintiendo. Eso es un gran Belsasar moderno, hermano. O le servimos a Dios completo, o definitivamente vayámonos al mundo y entreguémonos por completo al mundo. Pero si se va a decidir entregarse al Señor, entregue su vida por completo al Señor sin mirar atrás. Y los soldados jóvenes de Belsasar comportándose como los adolescentes de hoy, puesto que esto aquí no es más que una Babilonia moderna. Lo que nosotros vivimos hoy es otra Babilonia moderna. Así que también Daniel pertenecía a Babilonia en ese tiempo. Pero eso no justifica el pecado. ¿Verdad que Daniel vivía en Babilonia, pero no hacía parte de esas fiestas? El profeta estaba apartado, porque un cristiano, un hijo de Dios, debe vivir apartado de todo lo que el mundo representa. Porque el mundo solamente representa odio, destrucción, tristezas, angustia, desesperación, hambre, enfermedad y muerte. Eso es lo que el mundo representa para usted y para mí. ¿Pero qué representa Cristo? Vida y vida eterna. Todo el que en mí cree, aunque muera, tendrá vida. Allí tenían un profeta, pero no lo deseaban nunca escuchar. Ellos preferían tener desechado a Daniel. Él tenía un mensaje, pero ellos querían burlarse todos los días de ese mensaje. Y si esta no es nuestra nación moderna, entonces yo no la conozco hoy. Usted le habla a cualquier persona de Dios y se burlan de usted. Yo tengo 400, 500 amigos en Facebook, y cuando oyen hablar la palabra prefieren exponer a Lucho Torres, ¿cierto? No es una Babilonia moderna lo que estamos viviendo hoy, idénticamente igual. Pero el problema es que, como en ese tiempo la escritura había sido colocada en la pared, hoy también ha sido colocada en la pared la escritura. Y nadie se quiere arrepentir. Y pronto llegará el pago y el juicio caerá sobre la tierra. Así que dijeron: vayamos allá y busquemos esos vasos de los aleluyas, traigámoslos aquí y gocémonos de un buen chiste al respecto. Y Belsasar mandó traer todos los vasos y las copas con que servían en el templo a Jehová. Y Dios no permite que los burladores se burlen de su pueblo. Nunca se olvide eso. Dios no permite a pecadores que se burlen de su pueblo. Algún día ustedes pagarán por eso. Y fueron a recoger los vasos del Señor y a traerlos al templo de Babilonia, e iban a tomar un buen trago de los vasos del Señor. Y cuando vaciaron su whisky sobre ellos para hacer un buen chiste, ellos brindaron con las copas y los vasos y comenzaron a beber y a reírse y a burlarse de la religión de Dios. Ellos estaban ignorantes a lo que estaba sucediendo. Y también lo está esta nación hoy día, también lo está este pueblo hoy día, también lo está este país hoy día, también lo está esta ciudad hoy día, también lo está este barrio hoy día. Está ignorante y está rechazando el mensaje de Dios, el mensaje del Señor Jesucristo, el bautismo, el Espíritu Santo y el nacer de nuevo. Hoy están rechazando todo eso por los afanes del día, por el querer tener y obtener. Aunque eran religiosos, esa fiesta de borrachos, porque la Biblia dice que alababan a sus dioses. Eso dice la Biblia en el profeta, en el libro de Daniel, que esos borrachos alababan a sus dioses, imagínense. Así que usted podría ser muy religioso hoy y aún estar errado. No es la sinceridad. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese es Proverbios 14:12. Así que tenían una gran iglesia oficial y una religión a la que podían servir, e hicieron burla de las cosas santas de Dios. Y eso es muy típico de hoy en día, burlándose de todas las cosas del Señor.
A las personas que tratan de vivir una vida limpia y decente y recta, ellos le llaman anticuados y aleluyas. Así nos tratan, ¿sí o no? Alguna clase de nombre escandaloso nos dirán. Y dicen que los dones del Señor no existen. La obra del espíritu inmundo como un adivino o un demonio, así le dicen. ¿Cómo podrán aquel día escapar del juicio? La sangre de los mártires clama en contra de eso. Si Dios no juzga a esta nación por su pecado moderno, Él tendrá que levantar a Sodoma y Gomorra y disculparse por haberlos destruido. Eso es correcto, estamos destinados a juicio. Y estas grandes maravillas que ustedes ven a nuestro bendito Salvador haciendo señales de advertencia, que el juicio está a la mano y ha barrido esta nación de lado a lado, de este a oeste, de norte a sur, y aún lo rechazan. Se ríen de ello y lo critican. Lo escriben en sus periódicos como tontería. Estamos viviendo en una Babilonia moderna. Ahora, mientras estaban tomando, brindando con sus copas y bebiendo, de repente, cuando este gran playboy del cine llamado Belsasar estaba casi listo para tomarse un trago de su copa, sus ojos parecieron salirse de su órbita mientras él volteó y miró hacia el castillo, porque él vio viniendo del cielo la mano de un hombre. Y esa mano comenzó a escribir sobre la pared. Yo quiero que se fijen ahora en lo que ocurrió. Esos candeleros estaban colocados aparte del oropel, donde estaba teniendo él su rock and roll y su reggaetón y toda su fiesta. Todos estaban tinados contra la pared. Dios no hace las cosas en algún rincón. Él las hace directamente debajo de las luces para que usted se dé cuenta. Así es como Dios se mueve y como Dios habla. Así que su escrito sobrenatural estaba sobre el encalado de la pared, a la vista de todos. Y el rey debió haber visto primero este bromista moderno, un buen cómico de la radio, un actor de televisión, mientras él brindaba con el vaso para beber, o la copa, lo que él tenía en sus manos. Sus ojos se le brotaron y se sintió tan todo turbado, tuvo miedo. Yo me imaginaría que así fue, porque la Biblia así lo dice. Dice que sus huesos se le dislocaron. Imagínense el susto de ese tipo burlándose del Señor, pero Dios no puede ser burlado. Dice la Biblia que sus huesos se le dislocaron. Él ciertamente estaba todo estremecido. Ciertamente cuando Dios comienza a mostrar sus señales, es tiempo de que usted y yo nos estremezcamos. Y entonces, mientras él se fijó en la escritura en la pared, yo puedo imaginarme las señoritas con sus labios pintados como no sé qué, y el cabello todo adornado y de juerga por ahí con estos soldados borrachos. ¿Qué pasa con aquel en esta noche mientras soltaba un hipo? Borrachos. Y algún joven la agarró y dijo: muy bien, bailemos esta siguiente nosotros. Y de repente paró la música. Esta gran nación pecaminosa algún día, su rock and roll y su reggaetón se va a parar. Si ustedes no escuchan la voz de un predicador, algún día ustedes escucharán la mano de juicio de Dios. Pero el rock and roll parará. Pero el reggaetón parará, pero sus burlas pararán, pero su risa parará, pero su mentira algún día parará. De igual manera que las bandas pararon ese día. Y la música se detuvo. Y la música se detuvo. Su estrella en el programa de televisión estaba asustado. Estaba contra la pared. Mientras él miraba y observaba este gran acontecimiento, pues dijo él: todas las paredes están cerradas alrededor. Yo tengo mis guardias parados ante los portones, mis mejores hombres. Pero vean ustedes, Dios no tiene que entrar por el portón de la manera que ustedes piensan. Él desciende de la gloria y su mano estaba escribiendo sobre la pared de ese templo. ¿Por dónde entró? Dios es todopoderoso, hermano. Y rápidamente, estando en un lugar muy moderno, la Biblia dice que él llamó a todos sus adivinos, a sus astrónomos, a todos los obispos, a todos los doctores. Él llamó a todos los papas y los cardenales que tenía y les dijo: ahora les diré, caballeros, yo les he concedido el privilegio de predicar y hacer lo que han querido hacer en esta mi tierra. Ahora quiero que me digan qué es lo que está escrito ahí sobre esa pared. Pero así como fue allá, así también es ahora. Ellos no estaban acostumbrados a lo sobrenatural. Ellos no sabían nada al respecto. No sabían cómo interpretar las lenguas desconocidas. No sabían nada acerca de un lenguaje celestial. Y todos estaban enmudecidos. No sabían nada al respecto. Todos estaban parados allí temerosos. Recuerden, esto aquí fue la introducción del reino gentil. Nunca se les olvide. Esta escena de Daniel 5
Es la introducción del reino gentil. Así empezó el reino gentil. Y así va a terminar, nunca se lo olvide, con la misma escritura en la pared y el mismo juicio. No se le olvide, eso dice la Biblia. Esta fue la introducción del pueblo gentil. Y así como entró con lo sobrenatural, así terminará con lo sobrenatural. Pero estos obispos y cardenales y grandes doctores no pudieron interpretar lo sobrenatural que estaba en esa pared. Ellos no sabían nada al respecto. Buscaron por todos sus libros de arte y no podían encontrar nada que se comparara con eso. Ven ustedes, cosas espirituales son entendidas espiritualmente, y entonces ellos todos estaban perturbados y no sabían qué hacer. Y por fin una pequeña reina, recuerden, ella no estaba en la fiesta de rock and roll, y la única manera que ella supo que algo estaba aconteciendo, un mensaje vino a ella, que el rey estaba todo estremecido y que la fiesta se había detenido. Ella hubiese sido uno de los buenos creyentes, y de alguna manera u otra ella había sido una que no se había olvidado. Y ella entró rápido a la fiesta y vio al moderno bromista todo conmovido, y a toda su banda y a todos los cantantes asustados. Ese rey no sabía que ella estaba muerto. Vive para siempre. Yo sé que tú estás todo turbado acerca de esta escritura en la pared. Y yo veo al Papa y los obispos y los cardenales y los doctores en divinidad, y ninguno de ellos puede leer esto. Ellos no entienden lo que la palabra dice. Ellos no saben que no puedes adorar a otros ídolos. Ellos no saben que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ellos siguen permitiendo que los hombres vayan a la iglesia y después vayan a sus concubinas, al trago y al ron. No hay un hombre detrás de un púlpito que condene el pecado. No hay un hombre detrás de un púlpito que se pare milímetro a milímetro por la palabra, sino por su dinero. Pero aquel día, cuando la escritura en la pared sea colocada, los juicios van a caer sobre la tierra. Y que Dios nos ayude a poder estar refugiados en su palabra. Porque aquel día ni el oropel, ni nuestro dinero, ni nuestras casas, ni nuestros carros, ni nuestras motos, ni nuestras cuentas bancarias se podrán parar por nosotros, ¿cierto? Que Belsasar era el hombre más rico del mundo y tuvo una muerte bien tremenda cuando los juicios cayeron sobre la tierra, ¿cierto? Cuando los juicios de Dios cayeron en su vida. Hoy es el día en que nosotros tenemos que correr a Cristo mientras pueda ser hallado, porque la escritura ha sido colocada en la pared. Y la reina dijo: yo conozco un hombre de tu reino que conoce lo sobrenatural. Oh hermano, cuando nosotros vemos la escritura en la pared hoy día, no obstante hay un hombre que la conoce. Usted quizá haya pasado por la oficina de todo doctor en la ciudad y le dijeron: usted tiene que morir. Pero hay un hombre, usted puede haberse sumergido en el pecado al grado que su alma esté tan negra como las paredes tiznadas del mismo infierno, y usted está listo para cometer un suicidio sin ninguna esperanza. Pero hay un hombre, y su nombre es el Señor Jesucristo. Él lo conoce, Él conoce lo sobrenatural. Él está en nuestro reino porque nosotros somos los hijos de su reino. Y hay un hombre que puede encender la luz de nuestra vida. Dijo: Él conoce lo sobrenatural, dijo la reina. Porque años atrás descubrieron que el Espíritu de Dios estaba en Él. Y Él tenía un espíritu excelente. Él podía interpretar sueños, Él veía visiones y cada una de ellas eran exactamente correctas. Así que no estés perturbado ni turbado. Solo dame unos minutos mientras yo voy y lo traigo. Habrá un día en que usted lo llamará a Él. Pueda que no tenga lugar para Él usted hoy en su casa. Usted está demasiado ocupado mirando televisión. Usted está demasiado ocupado jugando naipes, tomando cerveza, asistiendo a fiestas con reggaetón. Pero habrá un día cuando una vez usted lo llamará. Y puede ser que no sea demasiado tarde, hermano. Así que Daniel fue traído, y mientras él fue traído, él era un predicador de justicia, un hombre de Dios. Yo no hubiera podido imaginarme un hombre de Dios viviendo en tal lugar como ese, a menos que lo hubiera clamado en contra de todo eso. Y trajeron a Daniel, y él dijo: ¿por qué no te lo pueden interpretar tus papas, y tus cardenales, y tus pastores, y tus doctores? Ellos no tenían nada con qué interpretar. Ellos no eran espirituales. El Espíritu de Dios estaba lejos de ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué aconteció? Dijo Daniel: oh Belsasar, tú ya sabías todas estas cosas. Nada de esto te ha sido escondido. Y yo digo esto a América. ¿Cómo deseo en este momento escuchar
hacerles escuchar mi voz. Ustedes no son ignorantes de todas estas cosas. Así como las naciones de antes han pecado y han hecho lo que hemos hecho, hemos sido pesados en balanza y hemos hallado faltos. ¿Qué le pasó a Francia? ¿Qué le pasó a Alemania? ¿Qué le pasó a las otras naciones que se entregaron al vino, las mujeres, ya un tiempo maravilloso? Siempre terminaron de esa manera. Y nosotros no estamos exentos del juicio de Dios hoy mismo. Y él dijo, tu padre, como Dios hizo de él una gran nación, tu padre Nabucodonosor, para él, pero a él se le olvidó. Y él hizo las mismas cosas que tú estás haciendo hoy. Y Dios lo convirtió en una bestia salvaje durante 7 años. Tú estás consciente de esas cosas y entonces tú tomas los vasos santos y haces burla de ellos. Fíjense, él dijo, la escritura ha sido puesta en la pared y esta vez tu reino ha sido contado y ha sido cortado. En otras palabras, mira aquí, hombre, tus días están contados, tu reino ha sido quitado de ti y dado a otra nación. Una nación salvaje y sin Dios, una que es tan mala como ustedes. Dios hace que el pecado combata al pecado. Imagínense, Dios hace que el pecado combata al pecado. O sea que Babilonia era la ciudad más pecadora del mundo, pero permitió que los medopersas los atacaran y los asesinaran, siendo ellos aún más pecadores. Él utiliza el pecado para asesinar al pecado. ¿Cuántos saben que Rusia será la ciudad escogida por Dios con China para acabar con el pecado del mundo? Ese es God y Magog de Apocalipsis. Los juicios de Dios vendrán a través de esas dos ciudades, a través de una guerra atómica. No se le olvide nunca que el juego que descendió del cielo es una guerra atómica por esos dos países. Entonces, justo en ese mismo momento, permítame decir esto primero. Cuando él estaba parado allí, mirando ese escrito en la pared, él no tenía menor idea de que en ese mismo instante, frente a los portones, los guardias habían sido asesinados y los soldados estaban en las calles matando a los guardias del palacio. Ellos ya estaban en los escalones y esas mujeres paradas allí, lejos de sus bebés, lejos de sus esposos y esposos lejos de sus esposas, todos borrachos, escuchando alguna clase de baile moderno y alboroto. Y los soldados estaban en los escalones. En unos pocos minutos el rey sería asesinado. Todos estos hombres borrachos serían asesinados por una nación atea poseída por el demonio. Y a las mujeres les arrancaron la ropa. A muchas mujeres jóvenes y a todas serían violadas en la calle. ¿Cuántos saben cómo murieron la gente de Babilonia? A las muchachas las desnudaban, las violaban y después las partían en pedazos. Porque cuando el Señor castiga el pecado, lo hace con un pueblo más pecador. Todos estaban poseídos por el demonio. Todas esas mujeres fueron violadas, luego levantadas por los talones y sus cabezas reventadas contra las paredes, abriéndoles a cuchillo después de que habían vivido con ellas la lujuria. Soldados borrachos locos, todos estaban a la puerta porque habían sido pesados en balanza y habían sido hallados faltos. Y me pregunto hoy, en todo nuestro moderno comportamiento, todo el reírse y hacer burla en los cultos de sanidad, riéndose y burlándose de la iglesia del Dios viviente, y comportándose así como la Biblia dice que harían, impetuosos, infatuados, teniendo forma de piedad, pero negando la eficacia de ella. Me pregunto en este día, cuando pensamos que estamos tan seguros y de repente nos damos cuenta que Rusia está 5 años más adelantada que todos los países del mundo. Hemos asistido a demasiadas fiestas, nos hemos sumergido demasiado en el pecado. La iglesia está tan dormida que ya no le interesan las reuniones de oración. Están todos despreocupados de las cosas de Dios. Eso quizás suene anticuado. Por eso es que la nación necesita hoy un avivamiento. Existe demasiada cobardía con el evangelio, usando guantes de goma. Tienen que ser manejados a mano limpia por el Espíritu Santo. Hoy nadie quiere decirle a las mujeres cómo deben vestir, cómo deben actuar, cómo deben vivir. Ustedes, niñas, sábelo todo, que andan por allí con sus labios pintados como alguna clase de retoño de rosa y se reirán de un predicador en la esquina predicando el evangelio. Y usted, adolescente, que piensa que tiene más agresividad de lo que tiene inteligencia para controlar. ¿Qué le va a pasar a usted, papá, que se sienta en casa con mamá para mirar televisión mientras Junior anda por allí en el auto y la hermanita está allá en la cantina en alguna parte, allá bailando su rock and roll y su reggaetón, y usted mirando televisión y haciendo burla del evangelio? ¿Qué le va a pasar a usted, miembro de la iglesia? ¿Cuál será su fin?
Usted puede tener su nombre en todos los libros de registro o en la iglesia más grande de la ciudad, pero a menos que usted esté bajo la seguridad de la sangre del Señor Jesucristo, usted perecerá con aquellos que perecieron. No hay esperanza para usted si usted no corre a Cristo hoy día. ¿Qué le pasaría a ustedes, jovencitas, y a ustedes, jovencitos, y a todos ustedes en ese tiempo? El pecado se tiene que pagar. No importa cuál nación sea o quién sea lo que lo hace, individualmente o la nación se tiene que pagar. Y un grupo de soldados comunistas salvajes, impíos, barbudos, agarrarían a sus esposas y a sus niñas y las violarían. Y ustedes lo soportarían y tendrían que mostrar justo. No hay nada que ustedes podrían hacer al respecto. ¿Qué causó eso? Porque ustedes han escuchado tales cosas como estos programas de televisión de rock and roll y de pecado, y algún predicador formal y frío incapaz de interpretar lo sobrenatural, que la escritura en la pared ha sido colocada allá. ¿Cuándo pudiera acontecer todo eso? Mañana antes del amanecer. ¿Quién va a detenerlo? Inténtelo usted. La Biblia dice que eso va a acontecer y eso va a acontecer. Pero déjenme decirles, eso nunca tocará la iglesia del Dios viviente. Para ese tiempo la iglesia del Señor ya se habrá ido. Así que escuche, amigo, si esa cosa está tan cerca y vemos la escritura en la pared, ya no hay nada que pueda evitar que esta cosa acontezca. Entonces no queda más sino juicio cuando misericordia ha sido rechazada. Y aquí estamos en el fin del camino. Lo sobrenatural se está obrando y de esto se han reído y se han burlado. Y la última cosa, Dios ha venido en su propio poder, en su propio amado Hijo, para obrar todas estas cosas a través de la iglesia. Pero si eso está así de cerca, y cualquier maestro sabe que la iglesia sube en el rapto antes de que la tribulación comience, así que si esto está así de cerca y podría acontecer antes de que salga el sol, ¿qué del rapto? Está más cerca de lo que usted piensa. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La venida del Señor está a la mano. La escritura está en la pared y ya estamos viviendo para verla. Por la persuasión de mi voz, ¿recibiría usted a Jesucristo en esta hora? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, dijo Pedro, en el nombre del Señor Jesucristo, para recibir remisión de pecados, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, a no ser de que usted sea de Cristo. Usted podría ser metodista, bautista, pentecostal, católico, trinitario, adventista, testigo de Jehová. Si usted no está en Cristo, usted está perdido hasta el día que Él llegue. Él no viene por una denominación, Él no viene por una iglesia, Él viene por una novia sin manchas y sin arrugas, que se vistió adecuado para poder recibirlo a Él, para poder recibir la remisión de nuestros pecados. Él pagó por usted y por mí un alto precio, y un precio de sangre. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con respecto al sacrificio que Él ya hizo por nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder ser aptos o poder ser hallados aptos para poder irnos con Él juntamente a las nubes? Como nos dice el pastor, sigue viviendo así, que en Él ve el corazón. Como nos dice el cura, vaya y haga lo que quiera. Tenemos que rendirnos a la palabra, tenemos que vivir conforme a la escritura, tenemos que esforzarnos por agradar al Señor, aunque eso nos conlleve a ser criticados, a ser señalados, porque su palabra dice, toma tu cruz y me sigues. Lleva tu vituperio. Tenemos que llevar un escarnio así como Él lo llevó. Pero el camino cada día está más angosto, pero la puerta cada día está más estrecha, y son muy pocos los que lo hallan. Así que el Señor nos ayude a poder mantenernos siempre fieles y firmes a su llamado, porque la escritura ha sido colocada en la pared y no hay más tiempo. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar al Señor. Amado Dios, Señor Todopoderoso, queremos pedirte esta mañana misericordia, Señor. Venimos reconociendo, Señor, que no somos lo que tú quieres que seamos. Arranca de nuestras vidas, Señor, el doble ánimo, Señor. Arranca de nuestra vida la inconstancia. Tú quieres hombres y mujeres que realmente se paren milímetro a milímetro por tu palabra, Señor, por ti. Ayúdanos a ser valientes, Señor. Ayúdanos a llevar ese estandarte de tu palabra ceñida en nuestras vidas, ceñida en nuestros corazones. Queremos servirte, Señor. Queremos ser una ofrenda a ti, Señor.
Sabemos que esa escritura ha sido colocada sobre la pared. Los juicios están a punto de caer sobre la tierra y hay un pueblo solamente esperando que esta pandemia pase para volver a los prostíbulos, para volver a las cantinas, para volver a los billares, Señor, para seguir en las fiestas y en las juernas de Belsasar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantenernos siempre fieles a ti. Permite que este pueblo pueda correr, Señor, y encontrar refugio en tu palabra, en Cristo, en el Verbo. No hay otro camino, Señor, en el cual podamos ser salvos, Señor. Ayúdanos a rendirnos a ti. Ayúdanos a que seas tú edificando ese refugio, Señor. Porque muy pronto los juicios caerán sobre la tierra, las bombas atómicas, el fuego del cielo que dice tu palabra descenderá, Señor. Y solamente muerte, peste y desolación hallarán. Vendrá un pueblo comunista impío lanzando juicios sobre la tierra, Señor. Ayúdanos a poder mantenernos fieles a ti, Señor. Sabemos que un día la gracia será quitada y solamente juicio vendrá. Pero aún el Cordero está derramando sangre en el propiciatorio por tus pecados y por los míos. Permítenos que podamos rendirnos a Él hoy. Permítenos que esta mañana podamos ser tan sinceros de que Él pueda tomar nuestro corazón y cambiarlo. Queremos servirte a ti de una manera sincera. Queremos servirte a ti como la palabra dice, Señor. Ponemos a nuestros hijos, a nuestra familia delante de ti. Pongo a mi esposa, a mis hijos delante de ti. Toma el control de ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser lo que tú quieres que nosotros seamos. Llévate el razonamiento de nuestra mente. Llévate las dudas de nuestra mente. Y permite que tu palabra pueda entronarse en nuestros corazones para vivir por nosotros, Señor. Solamente podemos pedirte misericordia, Señor. Misericordia. Ten misericordia de nosotros. Porque sabemos que muy pronto estos juicios caerán sobre la tierra. Líbranos de todo mal y peligro. Bendice a cada uno de los hermanos que se dieron cita en esta mañana para escuchar tu palabra, Señor. Permite que seas tú vistiéndonos de la forma adecuada para poder recibirte, Señor. Todas estas cosas te las pedimos con acción de gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén y amén. El Señor Jesucristo los bendiga. Shalom para todos. Dios los guarde.